Titulé la pequeña conferencia, no se asusten por el tiempo que no va a ser larga, María y su mediación en las bodas de la vida, en torno al tema de estos premios que concede la Fundación Cari Figli, como María, consuelo de los afligidos. Comienzo diciendo que María no es un apéndice tierno y piadoso, sino que representa lo que algún teólogo italiano ha denominado el método de Dios, su manera de venir a nosotros y de salvarnos. Eso explica que la larga tradición cristiana haya visto en María, Madre de Dios, un auténtico baluarte en donde nuestras lágrimas son enjugadas, nuestra fe nutrida, sostenida nuestra esperanza, y donde la caridad se hace el santo y seña cristianos de la vida. No en vano, en una de las oraciones marianas más populares y más adentradas en la piedad del pueblo cristiano de todos los tiempos, me estoy refiriendo a la oración Salve Regina, nos dirigimos a la Señora pidiendo que sea abogada nuestra mientras gemimos en un valle de lágrimas. No es la plegaria derrotista, desesperanzada, que pone así la rúbrica de una desesperación, sino más bien la oración humilde que se eleva a quien puede acompañarnos como verdadera madre, pues como hijos suyos fuimos engendrados en la persona del apóstol Juan al pie de la cruz de Jesús, en aquel Calvario. En unos pocos y breves trazos quiero intentar dibujar sobre el lienzo de vuestra atención esta función mediadora de lo que una madre tan especial es capaz de mostrarnos como ayuda, como luz y consuelo por la gracia que el Señor siempre nos regala a través de ella. Una historia inacabada. El amén es la última palabra que aparece en la Biblia y viene a decir lo que significa ese amén con el que se concluye la Escritura Santa: todo se ha hecho, que así sea, todo está cumplido. Así termina la Escritura. Pero no comienza así, porque la primera página de la Biblia describe un proyecto, un sueño ensoñado nada menos que por Dios Creador, donde aparece un imperativo: hágase. Saliendo de un caos, una voz dice: hágase. Fue la orden con la que los labios creadores de Dios llamaba a la vida a todos los seres. Pero tal orden, que llenó de belleza, de armonía y de bondad la entera creación, se tornó por una desobediencia en un caos que desgarra, enajena y enfrenta, un hágase que se deshizo por aquella desobediencia original. Hay, sin embargo, un segundo hágase que aparece precisamente con María. Toda la historia anterior pendía de la entrada del Mesías en los avatares de la vida humana, pero tal entrada quiso supeditarse, este es el método de Dios, a la libertad creyente de una joven doncella llamada Miriam. Se le propuso nada menos que algo imposible para ella, pero posible para Dios. Y la respuesta fue la confianza más extrema que hizo de enseña para el resto de sus días: hágase en mí según tu palabra. No será la mudez con la que Zacarías acogerá al hijo en Isabel, su esposa anciana, sino que en María será precisamente la palabra, no el mutismo, la que se hace carne de su carne para bien de toda la humanidad. Dios nace humanamente de María. Siempre admiré un texto insólito de alguien tan aparentemente lejano de lo que puede representar nuestra posición creyente y cultural, como el filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre. Asomado al misterio de María, aquel hombre tremendo, en una obra que escribe precisamente en la cárcel, dice lo siguiente:
Pienso que también existan otros momentos rápidos, fugaces, en los que María siente que Cristo es su Hijo, es su pequeño y que es al mismo tiempo Dios. Y me he imaginado a la Virgen tantas veces asomada sobre aquel pesebre, mirando y pensando ante aquel bebé: este Dios es mi niño, esta carne es mi carne, está hecho de mí, tiene mis ojos, la comisura de su boca es como mis labios, se me parece, es Dios y se me parece. Era Dios en María, un imposible que se hizo posible. Pienso en las cosas imposibles para nosotros, y me refiero a tantas cosas cotidianas que nos restriegan impunes nuestra pequeñez, nuestra vulnerabilidad, como si una fuerza malhadada de inconfesables pretensiones nos tuvieran al albur de sus intereses. Son los datos que a diario más nos acorralan, esos que nos asustan, esos que nos enfrentan. El índice del paro, la violencia doméstica e indomesticable, el terrorismo turbador y conturbante, las pandemias de pueblos hambrientos que se muere de hambre, refugiados errantes, la corrupción de guante blanco y la corrupción a mano armada. Habría que poner nombre, fecha y domicilio a tantas cosas que no van y que su arreglo nos resulta imposible. Porque la esperanza cristiana coincide precisamente no con el cálculo de nuestra medida capaz de hacer cosas o de enmendarlas, de proponerlas y compartirlas, sino con el don que pedimos a quien únicamente nos lo puede dar y con la espera de que eso nos llegue algún día. No me estoy refiriendo con esa esperanza a que Dios se ponga en traje de faena de político o de gobernante, de empresario, de líder sindical, de sabiondo con caché y menos aún de fuerza multinacional, para que interviniendo Él y solo Él nos arregle nuestras cuentas y ponga en orden nuestras cuitas. No es esta la esperanza cristiana. Tantas veces, las más importantes, ese don que pedimos al Señor está en nosotros. Ya se nos había dado, pero nosotros no lo sabíamos, o no queríamos enterarnos, o vivíamos mal lo que para el servicio de los demás y la gloria de Dios Él mismo nos había regalado. Entonces la gracia de Dios consiste en que nos despierta y nos abre los ojos, nos pone a trabajar con otros para decirnos que este mundo nuestro, terrible y maravilloso a la vez, en una herencia tan hermosa como inacabada que pone en nuestras manos, es un don que se hace tarea en la que podamos amasar otro mundo posible. En medio del caos de la destrucción y mentira con que el hombre se empeña en ir contra el sueño mejor, imponiéndonos nuestras peores pesadillas, no por ello deja de tener nostalgia de algo distinto. Tenemos nostalgia de algo que todavía no ha sucedido. Nostalgia de que finalmente suceda lo que no ha sucedido. Y parece una paradoja, pero no por ello es quimera irreal o escape fugitivo. Tener nostalgia de algo que esperamos que suceda, no de algo antaño sucedido. Esa nostalgia se cumple cuando acontece un encuentro inesperado que te cambia la vida, porque es Dios quien se hace presente en medio de nuestros días. María se pone con premura de viaje, y es que María hizo posible ese encuentro al que me estoy refiriendo en el célebre viaje que con premura realizó visitando a su prima Isabel, que como ella estaba encinta.
Permítanme un apunte de geografía personal, en donde la divina providencia ahora me ha puesto como arzobispo, porque es un escenario hermoso que me permite entender y vivir la visitación de María a su prima Isabel. Soy madrileño, pero ahora vivo en Asturias, como arzobispo de Oviedo. Y en Asturias hay también una montaña que tiene que ver con la Virgen, y que la larga historia cristiana de aquellos lares ha hecho que de ese lugar un punto de encuentro y una historia que cuidar y transmitir a tantas generaciones. Son profundas las rodadas en los caminos que suben a Covadonga, siglos y siglos de andaduras, cada cual con su anhelo de luz, en la noble búsqueda de la paz, sabiéndose peregrinos de lo mejor que cada día estaba aún por estrenar. Y así se han ido abriendo senderos en el Valle de la Useva, que como venas de esperanza nos permiten ver cada año a las buenas gentes asturianas que se allegan a ese lugar. La vida se torna a veces esquiva y nos impone sus brumas más densas para poder seguir el camino que nos lleve al destino final. Y por eso andamos tantas veces, acaso demasiadas, como perdidos, dando tumbos. Y es entonces en la oscura espesura, donde no faltan nunca los traficantes de nuestra esperanza, esos que juegan con nosotros apostando a nuestra dicha o desdicha según un interés particular. La vida en otros casos se muestra impenetrable y nos deja inmóviles sin poder siquiera dar un humilde paso adelante, como si de una pared cerrada cal y canto se tratase. En ese claroscuro y agridulce presente que tantas personas saben y padecen, aparece este valle de Covadonga y una santa cueva que custodia la Santina, que tiene esa virtualidad. Abre el horizonte, llena nuestra mirada del verde amable con una esperanza cierta, y en la roca impasible allí se hiere su dureza, dándonos un cobijo en medio de todas nuestras intemperies. María representa todo eso en este santo lugar, el horizonte y la acogida. ¿Quién no necesita de esto en su vida? Así lo hemos vivido los cristianos durante siglos, subiendo a Covadonga, adentrándonos en esos bosques, encantándonos con el murmullo saltarín de sus aguas, escuchando una y otra vez la canción de sus aves y conmoviéndonos ante el testimonio de fe y confianza con los que tantos hermanos nuestros han sido allí bendecidos. El Evangelio de la Visitación nos pone delante precisamente a María, que sube a la montaña. El precioso rincón montañoso no lejos de Jerusalén, Ain Karem, era donde vivían Isabel y Zacarías. También Isabel se encontraba esperando un hijo que, como en el caso de María, era fruto de un milagro. Y es que cuando ya no cabía esperar, en el caso de Isabel, o cuando no había llegado todavía el tiempo de la espera, en el caso de María, de pronto la vida llamó a la puerta, haciendo Dios posible lo que para ellas era imposible. Y la vida se hizo carne de mujer, se hizo entraña, sueño y guiño, portadora de un mensaje capaz de encender una luz sin ocaso, una verdad que no traiciona, una bondad que jamás se envilece y una belleza para siempre lozana. El relato del Evangelio habla de un gesto hermoso, que es el que solemos asignar al encuentro con la gente que queremos de veras. La exclamación de Isabel ante la llegada de María es una reflexión sobre las relaciones humanas. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y es que apenas me llegó tu saludo, ha saltado de alegría la criatura que llevo en mis entrañas. Es claro en el texto que María era portadora de Jesús y que yendo hasta su prima anciana le llevó lo más importante. La criatura de Isabel saltó de alegría. Esta es la escena. ¿Qué ocurre cuando en nuestras relaciones
nos visitamos unos a otros no con lo mejor, sino con lo peor de nosotros mismos. Es decir, cuando unos y otros, y así cada cual, solo mira su pequeño mundo de comedia, su particular y resentida tragedia, su horizonte a salvar con pretensión interesada. Y aquí cada uno tiene su nombre y oficio, el político y el gobernante, el empresario, el trabajador, el agente social, el obispo, el sacerdote, la monja, el estudiante, el joven o el anciano. Todos, absolutamente todos, tenemos nuestro mundo y nuestra dificultad. Si para salvarla salimos al encuentro del otro con lo peor de nosotros mismos, es decir, con nuestros miedos, con nuestros rencores, con nuestros egoísmos, nuestras violencias, jamás podremos construir algo que valga la pena, algo que sirva para el bien común y para el bien personal, algo que dé gloria al Señor nuestro Dios. Y esto es lo que salta en el otro, y lo que salta en el otro no es ya lo mejor, sino lo peor, porque el miedo engendra miedo, la injusticia provoca injusticia, la violencia enciende violencia, y así en una espiral que no tiene término. No hizo esto María. María salió hacia la casa de Isabel con aquella primera procesión del Corpus, llevando a Jesús en sus entrañas y dando la paz y la vida a quien ella encontraba. María fue bendecida y se profetizó que todas las generaciones la llamaríamos, como así hacemos, bienaventurada. Y por último, en las bodas de la vida, María intercede cuando nos falta el vino de la alegría. Cuando nos ponemos en la danza de la vida, hemos de levantar acta inevitablemente de momentos en los que nuestro camino concreto boga hasta la eterna orilla. Unas veces son aguas llenas de bonanza, en donde navegar se hace sencillo, gratificante, y el sentido de la meta se alcanza con la vista, aunque aún nos pueda quedar lejos. Otros momentos, por el contrario, la mar se nos encrespa, las olas nos asustan y arrebujan, y sentimos como aquellos discípulos erizarse nuestra piel y nuestros cabellos por el más puro miedo, mientras que parece que Dios mismo duerme en la popa de nuestra barca sin darse cuenta de nuestro pánico y de nuestros duelos. Son muchos los motivos de nuestra aflicción y cada uno de nosotros, la entera humanidad, en este tramo de la historia, puede y sabe relatar el terrible elenco de cosas que nos lastiman y astillan hasta robarnos la esperanza. Pero es ahí justamente donde más duelen las preguntas, precisamente donde Dios pone con respeto sus respuestas. Como también al estar a oscuras del todo apagados, Él sencillamente enciende en esa penumbra una luz tenue y verdadera para disipar del todo nuestras sombras. O como ante el pecado que nos asola, como penúltimo desliz de nuestra debilidad humana, Dios se reserva la última palabra que viene siempre con perdón y con su gracia. No hay que censurar ni maquillar lo que nos aflige, lo que nos entristece, lo que nos falta. Cuando hay alguien que viene a nuestra vida con un consuelo de paz que levanta nuestra esperanza. Así sucedió en Caná de Galilea, en una célebre boda en la que Jesús y los discípulos estaban invitados y en donde María estuvo presente con una mediación que la consagró para siempre como mediadora de la gracia y consuelo de los afligidos. El Evangelio de Juan tiene un tema que hace de hilo conductor de todo su relato: la hora. Todo cuanto el evangelista ha recogido sobre Jesús tiene como finalidad llevar al lector a la contemplación de la entrega suprema de Cristo,
verdadera hora en la que el Señor dará por terminado cuanto el Padre le confió. Todo se ha cumplido, no hay más. Por eso Jesús se resiste a que nadie modifique su horario redentor. Leemos en el Evangelio de Juan: entonces quisieron detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. O aquel otro párrafo: estas palabras las pronunció mientras enseñaba en el templo, pero nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Se explica así que en el relato de las bodas de Caná, Jesús le diga a su madre: mujer, déjame, porque todavía no ha llegado mi hora. No es fácil explicar esta respuesta, que da la impresión de un desdén, de molestia, de un cierto enfado de Jesús hacia María. Pero más bien se trata, sin más, de una afirmación que él hace de la absoluta primacía de las cosas de su Padre, a las que se dedicará antes que a nada, con todo su amor y con todo su tiempo. Habiéndolo aclarado, accederá de hecho a la observación de María en Caná. María es una mujer que, viendo el conjunto de cuanto en esa boda sucedía, se da cuenta de una cosa menor, de una carencia sin importancia, que faltaba el vino. Hace de su descubrimiento una oración a su Hijo e invita a los sirvientes a escuchar esa palabra de Jesús. Haced lo que Él os diga, les dijo. Les propone lo que en el fondo ha sido su vida entera, aquella mujer que decidió que en ella se cumplieran los hablares de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Haced la palabra que Él os diga. Ella propone a los otros algo que no le es extraño, ni prestado, ni aprendido, sino algo que constituye la entraña de su actitud ante Dios. Les propone lo que desde siempre, sencillamente, ella ha vivido. Sin duda que en una boda, lo más importante, son los novios y su amor. El vino es una pequeñez sin trascendencia, pero que si llega a faltar, aunque esté lo más importante, la fiesta resulta incompleta. Tantas veces los grandes momentos dependen de las cosas pequeñas. Y en nuestro mundo y en nuestra vida cotidiana hay muchas cosas importantes que están ahí, pero ¿acaso todo eso importante no se logra culminar de modo feliz porque faltan tantas pequeñeces? Todo eso que jamás llenará las primeras páginas ni será objeto de grandes titulares. Es la letra menuda de nuestro cotidiano vivir. ¿Cuál es el vino que nos falta en nuestro mundo, en estas bodas que son la vida misma? Tantos vinos quizás nos están faltando. El vino de la paz, el de la ternura, el del cariño y la comprensión, el vino de la esperanza y del amor, el vino de la fe. Cuando faltan estos vinos, la vida se avinagra. Y no es igual brindar con vino generoso, que tiene la denominación de origen en las viñas de Dios, que hacerlo con el licor tramposo de nuestros egoísmos, pretensiones e intereses, en los que las cosas tienen nuestro pobre horizonte y nuestra mezquina medida. María vio la carencia en la boda, la hizo suya solidariamente y se puso manos a la obra. No se quedó en relatar lo que sucede o en lamentarse de lo que falta. Darse cuenta del vino que no tenemos, arremangarse los brazos, arrimar el hombro en lo que de nosotros depende, teniendo en la palabra de Jesús nuestra esperanza. Esto fue Caná y esto es siempre María. Termina el Evangelio diciendo que los discípulos creyeron en Él. El final es que, habiendo vino, hubo fiesta, y la fiesta fue creyente.
porque los discípulos, viendo el milagro, creyeron en Jesús con una fe ayudada y sincera. Y es que al mundo le sobran las aguas insalubres e insípidas del endurecimiento, las desconfianzas, los dimes y diretes y las rencillas. Necesitamos un vino bueno y generoso, el del amor y la esperanza, el que germina en la fe. Solo en este caso, sin que sirva de precedente, preferimos el vino a la sidrina asturiana. En este camino que María nos presenta, en los 3 trazos que en el lienzo de esta tarde he querido dibujar, allí aparece nuestra Madre, la que hizo posible lo que era imposible, la que salió al encuentro llevando el tesoro de Jesús y la que está atenta, sin ninguna distracción, ante los vinos que nos faltan. Se encuadra en un hermoso contexto en el que la Fundación Cari Fili hace entrega de unos premios que tienen que ver con esa mediación de María en nuestras encrucijadas cotidianas. La asociación Más Futuro son una apuesta por la vida amenazada, la más amenazada, esa batalla que se libra en el seno de madres tentadas de abortar al hijo de sus entrañas. Tantas veces ellas solas, presionadas, usadas y luego tiradas, estas mujeres necesitan de una ayuda cercana, tierna y verdadera para que puedan abrazar la vida, que en tantas circunstancias corrientes o extraordinarias, Dios en ella se hace hueco para llamarla. O la increíble historia de la pequeña Maki, que supo poner una inocente sonrisa tan llena de pureza y gracia en medio de la enfermedad que amenazaba con la mueca sorda de la tristeza más desalmada. La sonrisa de Maki llena el mundo de una alegría cristiana. Es la historia de una niña que se fió de María, que la invocó y que ella y su familia no pueden por menos que reconocer cómo la Virgen sostiene la esperanza y consuela cualquier aflicción. Y por último, un escrito hermoso y profundo, escrito sobre María, nuestra Madre, de Pido a la pluma, de un toledano ilustre como es José Manuel García. Todos los días, amigos, escribimos una página del libro de nuestra vida. El Dios escribano nos lleva de la mano para lograr contar en nuestros renglones más torcidos la historia más recta y más hermosa. Que María nos sostenga y nos haga estar atentos a quien con nosotros quiere escribir nuestra vida. Muchas gracias.